así como estamos ahora acá en María Elena. Es una idea tan alocada, se puede decir, y que no sería malo de ir a colonizar Marte. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en El Mostrador. Esta semana vamos a estar hablando sobre un estreno nacional, me refiero a la película Pampas Marcianas, que se realizó colaborativamente entre Colectivo Mafi y la comunidad de María Elena, una localidad que está ubicada en el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta. Me encuentro acá junto al director de la película, Aníbal Jofré, con quien vamos a estar conversando sobre esta película que es muy interesante porque hay una mezcla entre ciencia ficción, documental, que hace que sea una película distinta a la que estamos acostumbradas a ver en las salas de cine. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola Emilia, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar acá. Primero quiero hablar muy rápidamente, sin spoilers, de qué se trata la película. Estamos en María Elena, en el norte de Chile, que está ubicada en medio del desierto, como lo mencionaba antes, y los habitantes de María Elena tienen la posibilidad de abandonar el planeta e irse a vivir a Marte. Entonces ahí hacen un plebiscito, es la discusión que está ocurriendo en el momento. Quería partir preguntando cómo nace este proyecto, de dónde surge la idea, y también por qué decidieron que las personas de María Elena sean parte de esta película. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio acá en El Mostrador. La película, bueno, lo primero que quiero decir, y ahí vamos a ir entendiendo también cómo llegamos a esta película, es que María Elena es, científicamente hablando, el lugar más parecido a Marte que hay en la Tierra. Porque María Elena está, digamos, a 10 kilómetros del pueblo, saliendo, el punto más seco del planeta. Y esto no es una teoría conspirativa, sino que los científicos de la NASA y un pedrino, digamos un pampino, que es científico que trabaja afuera, demostró que efectivamente ahí estaba el punto más seco del planeta y que por tanto ese es el lugar más parecido a Marte que hay en la Tierra. Y desde ese lugar es que ahí se hacen pruebas de los robots que van a Marte, se hacen investigación de las bacterias, los astrobiólogos para buscar posible vida en otros planetas, etc. Entonces, eso es como un contexto, ¿no? Pero en realidad la película nace desde una residencia de arte colaborativo que hicimos desde el colectivo Mafi en María Elena. Y en este encuentro con la comunidad empezamos a darnos cuenta que es un lugar muy nostálgico. María Elena es la última oficina salitrera, o más bien, me corrijo, la única oficina salitrera que queda funcionando, de más de 200 que hubieron durante el siglo XIX y siglo XX. Entonces ellos cargan toda la historia de un pasado que atesoran y que cuidan muy bien. Ellos, como que hay un trabajo de memoria y de historia muy importante en el lugar. Y entonces cuando llegamos allá con las herramientas del cine documental y sin un proyecto en realidad, porque la idea de colaborar es poder encontrarse con un otro y estar abierto justamente a qué puede ocurrir en ese encuentro y no partir desde una idea preconcebida, decir como, oye, hagamos esto, porque eso en realidad para mí no es participación, ¿no? Pero no es colaboración, donde tiene que haber igualdad entre las partes. Entonces, de este encuentro es que había como una reiteración al pasado, ¿no? Como no, cuando acá estaban los gringos, la salida era increíble, jugábamos waterpolo, teníamos bowling, hacíamos no sé qué, competíamos entre las oficinas, habían olimpiadas, no sé, mucha historia. Y hoy en día, obviamente, la fábrica de María Elena está cerrada, sigue funcionando una pequeña producción de salitre igual, y a la espera, todo el pueblo es de SQM, entonces también a la espera del litio, como que está ahí, pero hay un miedo latente al cierre. Que ha tenido escaladas y ha tenido momentos en los últimos 30 años de avisos de que va a cerrar y después no, y después como rumores, y hay una psicosis al respecto porque efectivamente es la historia que cargan, que la historia de La Pampa es la historia del salitre y todo eso que es la historia oficial, pero cuando conoces a los pampinos lo que descubres es que lo que hay ahí es la historia de movimientos forzados por parte de empresas, donde tú crece tu papá en un pueblo, tú naces en ese lugar, te crías, está tu memoria, está tu historia, está todo, es tu barrio, son tus amigos, y llega un día y la empresa dice, bueno, vamos a cerrar, así que tienes dos opciones, o te despedimos o te trasladas al pueblo que yo te asigno. Y eso es una violencia cultural e identitaria muy fuerte, y a partir de eso
y de pensar como un poco remover esta idea de mirar siempre al pasado y un poco empezamos en algún minuto a hacer la pregunta hacia adelante, ¿no? A pensar hacia el futuro, y ahí como que algo se descuadraba y la gente quedaba como un poco conmocionada porque es como, no, pues la versión oficial es que María Elena es patrimonio, es esto, lo otro, y la pregunta del pasado había un vacío. Y un poco lo que nos propusimos es invitar a ocupar ese vacío desde el resguardo que da la ficción, que en este caso la ciencia ficción, ¿no? Para abordar un trauma tan fuerte que igual cuando lo tratamos de abordar directamente o de poner el tema, en realidad era muy complejo, ¿no? Y entonces, entre broma y en serio, de repente empezó a surgir la idea de que para que hubiera vida en otros planetas tenía que haber agua o pampinos, como que no había mucha otra opción, porque lo que tiene esta cultura, ¿no? Que ellos defienden y se definen como pampinos y no como salitreros, ¿no? Que hay una diferencia semántica importante, ¿no? Entre definirte por tu trabajo o por tu identidad arraigada a la pampa, que es ese territorio. Es muy interesante porque los distintos personajes que están en la película se sienten muy identificados con la palabra pampinos y se sienten también muy orgullosos de pertenecer a María Elena, y al final como lo que hace un poco el documental también es llevarlos a un proyecto común, algo que tengan en común, una pregunta en común de esta localidad, lo cual lo encuentro muy interesante. En ese sentido, ¿cómo se forjaron esta colaboración entre ustedes que venían con las cámaras, que venían con proyectos cinematográficos y una comunidad que tiene su propio funcionamiento? Estuvimos 4 meses viviendo allá y eso creo que es parte fundamental del proyecto, porque cuando ya eres un residente temporal al menos de un lugar, entramos en un cotidiano y a partir de ahí nos fuimos vinculando con distintas organizaciones y también con gente que íbamos conociendo y se iba interesando de participar de un proyecto, o más bien de crear un proyecto, porque en un inicio no había un proyecto, como decía. Y así nos fuimos vinculando con el liceo técnico de María Elena, donde hicimos un taller de cine, y de ese taller de cine luego se hace parte de la película y ellos filman una parte de la película, con la agrupación de hijos de Pedro de Valdivia, que Pedro de Valdivia es la oficina salitrera que estaba junto a María Elena, de hecho eran los rivales clásicos. Riviera Letelier tiene varios relatos al respecto, y es la última oficina que cierra, que cerró el año 96, si no me equivoco. Y entonces cuando cierra una oficina, la gente que queda fuera de ese lugar forman organizaciones de hijos de Vergara, hijos de Coya, de Pedro Valdivia. Y así con distintas organizaciones, y también, no sé, con el Rancho de La Yola, que es como el bar más tradicional del lugar, que la dueña es La Yola, que es la última reina de este pueblo. Y así como que un poco iban apareciendo, íbamos haciendo convocatoria, íbamos buscando gente, qué sé yo, en la plaza se juntaban a bailar breakdance, entonces también conocimos a los hip hoperos y de hecho pusieron un tema en la película, porque María Elena es un campeón latinoamericano de Red Bull breakdance, todas estas cosas que pasan en los pueblos, ¿no? Y bueno, como son pueblos pequeños, rápidamente igual corre la voz y se te va acercando gente, y ahí había una niña que quería ser fotógrafa y entonces también se hace parte de la película, y un poco así van ocurriendo cosas. Había Martín, un chico que está ya tratando de darle un giro turístico a esto, porque algo que nos conmocionó y que nos impulsó a esta película es que en algún punto la gente como que al principio hablaban como que las cosas buenas, ¿no? Y ya después de un tiempo empezaban a aparecer las lecturas críticas y nos empezaron a hablar un par de personas de la necesidad de independencia. Entonces es fuerte en pleno siglo XXI que alguien hable de que necesitan independizarse de SQM. ¿Por qué? Porque SQM es dueño de todo, ¿no? Es dueño de las calles, del alumbrado público. Es el único lugar en Chile que hay una municipalidad que en un territorio privado, ¿no? Y que la SQM le presta como dato, ¿no? Las instalaciones, las calles, la luz, el agua, todo es de SQM.
Y entonces si ellos quieren permanecer en ese lugar, que es lo que ellos defienden de su cultura, necesitan independizarse de la única actividad económica del lugar, que es SQM. Entonces, desde ahí es que también nace esta idea de cómo, bueno, ahora tenemos que partir una nueva pampa y que al mismo tiempo es un lugar igual al que ya viven. Y nada, ahí es como el juego cíclico, pero en ese simulacro que es la película, aparece mucha verdad, ¿no? Porque en ese ejercicio, a veces de performance, a veces de juego, a veces de representación, sí surge en esa puesta en escena o a veces en ese encuentro con la realidad cuestiones que son muy verdaderas y muy profundas respecto a estas memorias, estos traumas, a las preguntas sobre el futuro, a esa incertidumbre del cierre. Es muy interesante eso porque, bueno, ustedes mezclan un poco, es documental, pero también tiene ficción y uno tiende a pensarlos como que son opuestos, pero como tú comentas al final, a través de la ficción se pudo sacar como la patita documental de la película, lo cual es muy interesante y muestra cómo el arte, a través de lo que se inventa, a través de lo que quizás no es real, entre comillas, se puede hablar de realidades que son muy profundas y que también pueden ser muy críticas de lo que pasa en los territorios y que también tienen mucho que ver con el pasado. Y creo que esa misma idea también se lleva a esto de pasado-futuro, que uno no puede pensar un futuro sin las consecuencias del pasado. Y que está en toda la historia que tú contabas de María Elena, de este como pasado glorioso del salitre y ahora qué pasa, pero que también están un poco amarrados a estas empresas y que obviamente no debe pasar solamente en María Elena, me imagino que debe pasar en otras localidades de Chile. Eso me llama mucho la atención, el tema de la identidad y de cómo en estas comunidades que están marcadas también por esto, por las empresas, buscan esta propia identidad y ser al final un pueblo y orgullosos de seguir creciendo. Y eso de querer ir a Marte al final como que es un poco chistoso, pero también es como habla de los sueños. ¿Cómo se les ocurrió eso, la idea de querer ir a Marte? Bueno, por un lado estamos en la mitad del desierto de Atacama, que tiene el cielo más glorioso que existe, entonces también es mucho mirar el cielo, y de sentir que queríamos hacer una película cariñosa, que pudiera poner en valor esto que estamos hablando, porque realmente creo que es un pueblo muy particular y como muy, no sé, como de gente muy hermosa. Y ellos tienen una característica que a mí me parece alucinante para alguien que viene de afuera, y es que viven en un lugar que a ojo externo no es totalmente inhóspito, un lugar donde no debería haber vida, no hay agua. Y ellos no solo han logrado sobrevivir a ese espacio con todas las precariedades que conocemos en la historia de las salitreras, la lucha obrera, etc., sino que además de eso han logrado hacer comunidad y amar esa forma de vida que han encontrado en este espacio, aparentemente inhóspito. Entonces, eso les daba a ellos la capacidad, ¿no?, de pensar que si alguien puede colonizar otro espacio así inhóspito como es Marte, van a ser ellos. Y un poco se nos prende la ampolleta hablando con la presidenta de la agrupación de hijos de Pedro de Valdivia, y ella contaba que ya se estaban jubilando, y tenía un terreno en el Valle del Elqui, pero que no se quería ir, por ningún motivo se quería ir, porque no le gustaba ya, que había ido una semana, ya había echado de menos la Pampa, y que no, pero estaba un poco condenada porque bueno, ya tenía que dejar la casa y era como lo lógico que tenía que hacer, no le quedaba otra opción. Y ella decía, pero bueno, apenas yo llegue al Valle del Elqui, yo voy a fundar Hijos Pedro Valdivia Elqui. Y entonces era como esa noción. Y a partir de eso es que creamos esta premisa que empezamos a probar con los colaboradores del proyecto, que era muy sencilla, que era simplemente los pampinos fueron elegidos para ser los primeros colonos en Marte. Y a partir de esa premisa, la gente empezaba
a crear escenas, a inventar imágenes, a soñar y bueno, y unos se fantasean con cómo funciona la nave, otros con el oxígeno, con bueno, vamos a encontrar salitre y caliche allá y vamos a poder explotarlo y hacer una nueva fábrica. Otras cuestiones que empezaron a aparecer, por ejemplo, en los jóvenes más críticas de respecto al medio ambiente, a por qué vamos a ir a destruir otro planeta si ya hemos destruido este, no tiene sentido. Al dolor de dejar el lugar de su infancia y que al mismo tiempo es un dolor real porque todos ellos o gran parte cuando salen del colegio tienen que irse a Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Talca, qué sé yo, a la universidad o a buscar otra oportunidad o quedarse ahí y trabajar en la minera, o sea, en ese CUEMI no hay otras opciones. No hay otras opciones, entonces ahí es donde empieza a aparecer eso, ¿no? Eso que tú mencionas como de ¿qué habilita este encuentro entre la ficción y el documental, o entre la ciencia ficción y el documental en Pampas Marcianas? Otra cosa que también que es muy importante es que la película la hicieron dentro del colectivo MAFI. ¿Qué es el colectivo MAFI? ¿Qué otros proyectos han realizado? Y también por qué es importante que cineastas se reagrupen en colectivos. Sí, el colectivo MAFI, bueno, es una sigla que quiere decir Mapa Fílmico de un País. Es un colectivo que nace el año 2012 con un proyecto interactivo web que es mafi.tv. Justo ahora está en mantención la página, por desgracia, pero igual si entran lo va a tirar al Vimeo donde pueden ver los videos ahí, que es como que rescatan el plano Lumière, que es como este plano fijo de 1 minuto, sonido directo, qué sé yo, y lo actualiza. Y con eso empezó a armarse un colectivo a partir de un grupo que tuvo esta idea y lo empezó a impulsar. Y de ahí en adelante el colectivo ha ido creciendo y mutando. Hemos hecho 3 largometrajes. De hecho, este año estrenamos el tercero que se llama Oasis, que ya fue estrenado en Berlín en el festival en febrero. Y no tengo la fecha, pero durante el segundo semestre saldrá a las salas. Y dentro de eso también en algún punto en el colectivo empezó a haber una inquietud de salir del mapa, ¿no? De la idea de mapa, que fue lo que impulsó y lo que fundó y como que es la energía vital con la que parte todo, ir al territorio. Y un poco dentro de la organización yo tomé esa batuta, bueno, tomé la batuta de Juan Francisco González, que es el director de Fantasmagoría, que él después migra, entonces yo quedo a cargo de esa área, que tiene por objetivo justamente pensar, y es algo que me interesa mucho, como que el cine también pueda salir de los espacios más de alfombra roja y gente elegante y encontrarse con otros espacios, con otros lugares donde quizás normalmente no hay acceso a esa producción o en realidad hay acceso técnico, pero no está la idea de que en verdad podemos hacer una película todes. Y eso creo que es lindo de Pampas, que a la larga cuando la vemos y la compartimos, sentimos la sensación de que en realidad todos podemos jugar a hacer cine, que no hay una limitación para pensar una película con astronautas, más allá de que sea lo pampino, con cascos, no sé qué, pero no importa, ¿no? Como que igual podemos soñar con hacer las películas que queramos y no estar limitados a nuestra, qué sé yo, nuestra situación de tercer mundo, sino más bien empoderarse de eso y ocuparlo como una herramienta dentro de la misma representación. Claro, es interesante también porque en América Latina no es tan común ver películas de ciencia ficción, no estoy diciendo que no existan, pero no es tan común, bueno, por un tema también de recursos, pero encuentro que este año justamente han salido distintos documentales o películas que hablan también un poco sobre esta Isla Alien, que también habla sobre el tema de los ovnis. Bueno, está Pampas Marcianas, también salió, Maite Alberdi dirigió una serie que habla también como sobre los sueños y crean estos escenarios que también son un poco fantasiosos. Y lo encuentro muy interesante porque al final la ciencia ficción habla mucho de las realidades y es lo que encontramos en Pampas Marcianas. Y que al final desde los territorios se puede hacer ciencia ficción, se puede hacer terror también, que son un poco estos cines de género que no estamos tan acostumbrados a ver en el cine chileno y en el cine latinoamericano. Eso también, como, ¿qué opinas respecto a eso? ¿Se puede hacer ciencia ficción en América Latina? ¿En Chile se puede? Sí, totalmente. Yo creo que no se puede cuando lo que tratas de hacer es imitar un producto que ya existe.
Pero creo que sí se puede y que más bien me parece que cada vez más ahí van a ir seguidas, como están todas las pelis que mencionaste y hay algunas más para atrás que podríamos encontrar. Yo creo que cada vez van a ir apareciendo más. Soy profe también de cine en varias escuelas y ahí también veo en los más jóvenes harto interés por el género y siento que va a ir ocurriendo. Lo que sí creo es que si lo que queremos hacer es replicar un modelo ya existente, como que por un lado me parece que no tiene sentido y por otro lado creo que vamos a fracasar siempre en ese intento. Entonces, en tanto sepamos como apropiarnos de esos géneros y transformarlos y acomodarlos a nuestra realidad y un poco creo que hay una clave. Pienso, por ejemplo, en hay esta película boliviana, El Gran Movimiento, donde ahí sí veo también una reinvención del musical en un modo más champurria, ¿no? Como desde un lugar distinto y, no sé, más mestizo. Siento que hay algo ahí que es interesante y creo que son estructuras dramáticas que existen y que todos conocemos. Entonces es bueno como apropiarse de ellas y transformarlas a nuestro antojo y destruirlas y hacer lo que queramos. Como que yo creo que ese es un poco el juego. Y que están muy vinculadas a los territorios. Por último, no puedo dejar de mencionar que Pampas Marcianas se estrena en el marco de la red de salas de cine que está ocurriendo en 21 salas de cine, si no me equivoco, a lo largo de Chile. Así que no va a estar solamente en Santiago, va a estar en muchas salas de Chile. Así que eso, la pueden ir a ver, se puede revisar dónde la están dando y después dónde va a estar o cómo va a ser la distribución de la película. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Agradecer a la red de salas de cine por el espacio que han generado. Y efectivamente estamos como en una pequeña gira regional en este momento. El martes 18 vamos a estar en Insomnia en Valparaíso, el sábado 22 en Casa Verde Los Andes, el miércoles 26 en Esquina Retornable en Antofagasta. Estamos viendo si aprovechamos de ir también a María y a Tocopilla, pero eso está por confirmarse. Y por ahora la última función que tenemos confirmada es el viernes 28 en la Sala Mafalda Mora de Puerto Montt. Eso, y para saber más y seguir a quienes les interese, están las redes sociales de la película, Pampas Marcianas, están las redes sociales de la red de salas de cine y bueno, también las redes del colectivo Mafia. Y si siguen alguna de esas, están interesados, podrán ver. Y de ahí en más, todavía no sé, igual a partir de estas exhibiciones ha habido harto interés de otras salas y espacios y lugares, colegios, un montón de cosas que quieren mostrar la película, así que creo que seguiremos dando vuelta y eventualmente espero estar ahí en algún lugar del internet. Bueno, ahí escucharon a Aníbal donde pueden encontrar las redes sociales y seguir y ver bien las fechas, los horarios, los lugares. Así que muchas gracias Aníbal por esta conversación sobre esta película que es muy interesante, es distinta de lo que estamos acostumbrados a ver y que también habla de un cine más colectivo, que eso también es muy importante. Súper, muchas gracias a ti y al Mostrador por este espacio.